Buenas, en este video vamos a tratar sobre la fuerza hidrostática. En este caso pues se tiene una presa en el cual está completamente llena de un fluido que en este caso va a ser agua. Tiene una altura vertical de 3 metros y el ángulo de inclinación de la presa es de 60 grados. Entonces se pretende hallar la fuerza que se aplica en este punto. Primero se tiene que hallar la presión. La presión está dada por la densidad del fluido, en este caso es el agua, por la altura sobre 2. ¿Por qué la altura sobre 2? Pues ya que es una presión, en la parte superior va a tener una presión mínima y en la parte inferior va a tener de la presa va a tener una presión máxima. Para los cálculos se va a tomar una presión media. Entonces, la densidad del agua está dada por 1000 kilogramos masa por metro cúbico por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura sobre 2, 3 metros sobre 2. Esto nos daría pues la densidad del fluido más la altura, nos daría 14.715 metros sobre segundo cuadrado, que al pasarla a kilonewtons nos daría 14.715 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, para hallar la fuerza, pues tendríamos que hallar primero esta altura, que sería la altura de la presa. No la altura vertical, sino la altura que es la superficie entre el agua y la presa. Entonces, por medio de relación de triángulos, sabremos que este ángulo de 60 es este mismo 60 adentro y pues este ángulo sería de 90 grados, por lo tanto este sería un ángulo de 30 grados. Para hallarle la altura de la presa, entonces se tomaría el ángulo opuesto de la altura de 3 metros, sería el ángulo de 60, el seno de 60, y la altura de la presa, el ángulo opuesto es el seno de 60. Al despejarlo, tendríamos que la altura de la presa sería 3.46 metros. Para hallar la fuerza por metro lineal, la fuerza es la presión por el área. Entonces, si reemplazamos, sería 14.715 kilonewtons metro cuadrado, que esta es la presión, por el área de la presa, sería la altura por la profundidad. Entonces sería 3.46, que es la altura de la superficie entre el fluido y la presa, y la profundidad, que como es metro lineal, vendría siendo 1 metro cuadrado, 1 metro. Se cancelaría 1 metro con este metro cuadrado que está aquí abajo, y la respuesta nos daría 50.91 kilonewtons, que es la fuerza aplicada en este punto. Para hallarla la fuerza aplicada sobre toda la presa, lo largo y lo ancho, sería lo mismo, sería 14.715 kilonewtons sobre metro cuadrado por el área, que sería 3.46 metros, por 6 metros de profundidad, y esto pues nos daría 305.48 kilonewtons. Bueno, ahora procedemos a hallar la longitud del centro de la presión. Sería la longitud del centro de presión de la aplicación de la fuerza. Entonces, para hallarla, tenemos esta ecuación. Esta ecuación sería la altura del centro de presión, sería la longitud del centro de gravedad, que este sería el centro de gravedad, más la inercia. La inercia es del área que ocupa la presa, o sea, el área de contacto entre el agua y la presa. Entonces, sobre la longitud del centro de gravedad por el área que ocupa, por esta misma área, que es del agua con respecto a la presa. Entonces, para hallar la inercia, pues sabemos que la ecuación es base
por la altura al cubo sobre 12, y para hallar la longitud del centro de gravedad es la altura de la presa sobre 2. En este caso sería 3.46 sobre 2, nos daría 1.73 metros esa altura. Entonces, reemplazando ya en la ecuación para hallar la longitud del centro de presión, sería entonces la longitud del centro de gravedad, 1.73, más la inercia, que nos daría 13.5 metros a la 4, sobre la misma LSG, que es 1.73 metros, por el área, que es 3.46 metros de altura, por la profundidad, que son 6 metros. Esto nos daría la altura de 2.1 metros, que pues en este caso sería la altura del centro de gravedad, pues es la mitad de la altura total, y la altura del centro de la presión pues nos da a 2 metros con 1, que pues generalmente da siempre la altura de presión por debajo de la altura del centro de gravedad. Muchas gracias.